a manifestarse el Aurum Fortum. Ah, no, eso es todavía... Y otra cosa, se entrecorta, ahí quedó congelado. A ver, ¿y sabe qué? Que no me está permitiendo grabar. Hasta ahora me dejó grabar. Ya, ahora sí, ¿me escuchan? Bueno, te decía, Sí. Lorenita, que eso fue mucho más adelante. Ya les contaré parte de esa historia, porque eso todavía no, porque estamos hablando de 200 y pico mil de años, ¿sí? Que se construyeron las pirámides. Sí. Y 200.000 años antes de Cristo viene la segunda catástrofe, ¿sí? El continente se fracciona en dos grandes islas. Una se llama Ruta y la otra se llama Daitia. Sí, se forman esas dos grandes islas. En la isla de Ruta queda la capital, queda en la ciudad de oro, la ciudad de las puertas de oro. Desde allí se sigue rigiendo, de tal manera que viene una época bastante dura. Entre el 220 antes de Cristo y los años 200.000, o sea, en esos 20.000 años, surgió unas fuerzas oscuras que la magia negra y la hechicería se mantenían. Eso fue una constante en la Atlántida. Esa fue una constante en la Atlántida. Y de tal forma que las fuerzas trajeron la segunda catástrofe, o sea, 200.000 años antes de Cristo. Ocurrió esa catástrofe que hunde una gran parte de la Atlántida. Se separa la Atlántida de lo que es América, ¿sí? Se queda separada. Lo más cerca que quedan son las costas de Norteamérica que emergen las costas orientales de Norteamérica. Y se crean estas dos islas, Ruta y Daitia, y una tercera isla pequeña que es Poseidonis. Pero en ese momento no tenía gran importancia. Elenita. Javier, Ruta y Dantia es lo que quedó después de Lemuria y la Atlántida. No. Porque lo que pasa, según lo que tú estás hablando, es cuando se produce la edad oscura, después de la etapa de oro, cuando estaba Saint Germain y todos los maestros ascendidos estaban en Mu, y viene esta catástrofe y por las fuerzas oscuras que había envidia y todo eso, por las cosas que ellos tenían y poseían, la clarividencia y todo eso, se produjo esta catástrofe por la envidia y por todo eso. Entonces, ¿eso fue lo que se construyó después de la etapa oscura? ¿Eso es lo que estás hablando tú o no? Es que yo ya separé lo que es Lemuria de Atlántida, ¿sí? Ya de la Lemuria hablamos, de hecho hay Perdón, Javier, pero la etapa de oro era la de los maestros ascendidos que estaban ahí en Mu, cuando pasó esta catástrofe. Lo que pasa es que han habido varias etapas de oro, o sea, no ha sido una sola, sino han habido muchas etapas de oro, o sea, edades de oro, han habido muchas. La primera fue hace 1.000.000 de años, acuérdense, yo les muestro aquí la filmina anterior que dice los toltecas 1.000.000 de años antes de Cristo. Estamos hablando de que hace 1.000.000 de años antes de Cristo comienza la raza tolteca, que es la tercera raza atlante. ¿Sí? La primera son los ramoajas, la segunda los tlavatlis y la tercera son los toltecas. Entonces, el Manú de la raza tolteca encarnó 950.000 años antes de Cristo. ¿Sí? Y con él se desarrolla esta civilización tolteca en un periodo de más o menos 150.000 años. ¿Sí? Él crea lo que es la capital, la ciudad de las Puertas de Oro,
y comienza la Edad de Oro. 850.000 años antes de Cristo viene una rebelión, que es la del emperador negro, y acaba con esa Edad de Oro. Comienza la decadencia, la hechicería, la magia negra se extiende por todo el imperio. 800.000 años antes de Cristo viene la primera gran catástrofe de la Atlántida. Estamos hablando de la Atlántida, Elenita. Viene la primera gran catástrofe. La ciudad de las Puertas de Oro fue destruida. La tierra se volvió pantanosa. Cayó el emperador negro y su corte. Después de esa catástrofe, entre el 800.000 al 400.000 antes de Cristo, pues viene otra vez un proceso de desarrollo, pero no llegó a ser una edad de oro, sino fue una etapa más bien tranquila, ¿sí? Donde hubo muchas luchas, pueblos se fueron fusionando unos con otros, comenzaron a desaparecer algunas tribus sobre todo las primeras razas atlantes, las romajas, comienzan a desaparecer. Los tlavatlis van siendo, ¿cómo se dice?, desplazados a los lugares más remotos de la Atlántida, a islas, como por ejemplo Por las eso, islas de lo que es hoy. ¿y cuándo desaparece Mu? No, la Lemuria desaparece en un periodo más o menos de 2 millones de años, y eso comenzó hace O sea, 7 mucho antes millones de de los años. Atlantes. Sí, claro, comenzó hace 7 millones de años antes de Cristo, y las Wow. últimas tierras desaparecieron más o menos como 1 millón de años antes de Cristo, ¿sí? Cuando aparecen los toltecas, ¿sí? Es que lo que pasa es que les decía yo a ustedes que con respecto a las cronologías, a los tiempos, son vastísimos. Estamos hablando de millones de años. Eso es una cosa impresionante. La Imagínense. Lemuria es mucho más antigua que los Atlantes, entonces. Sí, claro, es el continente más antiguo. Ajá. Sí, mi amor. Luego viene a aparecer la Por eso Atlántida. ahí habitaban los grandes maestros ascendidos, ¿verdad? También, sí, cómo no. Así es, Elenita. Sí, Gracias, así maestro. es. De nada, mi amor. Gracias. Alicia, mi amor, ¿qué quieres preguntar? Sí estaba grabando el video, maestro. Ya lo estoy grabando, mi amor. Es que no me dejaba grabar, pero ya está grabando. Bueno, Gracias. muchas gracias, maestro. Bueno, sigamos. Entonces, Sí, avisó el Zoom que estaba grabando. Me apareció el logo que estabas grabando. sí, ya. Ahora sí ya estamos grabando. Bueno, continuemos. Continuemos, que es que, bueno, esto es tema, hay tema, tanto tema, pero bueno, vamos ahí con calma, no tenemos prisa. Se viene la segunda catástrofe. Se fracciona el continente en dos grandes islas, Ruta y Daitia. Durante los siguientes 100.000 años, floreció la más espléndida civilización que ha existido jamás, en la que fue la Atlántida. La civilización más lujosa, la civilización más avanzada de ese tiempo, y en ese tiempo gobernaba el emperador blanco llamado Corona. Él después, en una encarnación posterior, fue el mismo Julio César, en la época del Imperio Romano. Y yo ahí tengo velas en ese entierro, porque con el Aurum Fortunis en Roma, yo fui a él a quien lo instruí para el Aurum Fortunis. Por favor, cuenta eso. Más adelante, porque si no nos desviamos del tema. Ahora. No te apures, que el Aurum Fortunis eso vamos a hablar más adelante, porque eso fue aquí en la época de la Atlántida. Así que tranquila. Okay. Bueno. No te preocupes, mi amor. Llegaremos al punto. En esas épocas viene esa edad. Ahí yo tuve más o menos unas 4 o 5 encarnaciones. Bueno, estuve en las anteriores también, pero así encarnaciones importantes fueron en esa época. Esa época fue de mucho esplendor, de esos 100.000 años. Ahorita vamos a hablar un poco de esa civilización. Pero resulta que después de eso surge el famoso señor del rostro oscuro, llamado Oduarpa. José Frankie, antes de que comience con esto, cuéntame, ¿qué quieres preguntar? Discúlpame que no había visto tu manita. Disculpe la interrupción, pero a todas estas todavía no ha ocurrido la manipulación genética del ser humano a estas alturas.
Gracias. Sí, eso ocurrió 400.000 años antes, ¿sí? Cuando se dieron las migraciones, hubo manipulación genética, pero esas manipulaciones se dieron más que todo fue con razas Ramojals, Clavatlis y mezclas de subrazas. Hay algo que les tengo que decir. Cada raza tiene 7 subrazas. Y cada subraza, a su vez, tiene 7 subrazas. Y esas razas todas se van mezclando unas con otras. Entonces, imagínense ustedes, esto es un galimatías de razas impresionante. Porque aunque la raza madre, la raza raíz, se llama raza raíz, por ejemplo, en este caso son los toltecas, pero dentro de la raza tolteca surgen 7 subrazas, y a su vez esas 7 subrazas tienen otras 7 subrazas, y así se va la cosa. De tal manera, y se van mezclando, por ejemplo, razas anteriores con las nuevas, por ejemplo, Ramojals se mezclaron con toltecas, o Tlavatlis con Ramojals, Tlavatlis con toltecas, de esas combinaciones se vuelven y se remezclan otros. Entonces, 400.000 años antes, todavía el hombre no tenía una cavidad craneana muy desarrollada, lo que vienen a hacer los Anunnakis es hacer al Homo sapiens sapiens. Fíjense, hasta la época de los toltecas no se podía hablar de un Homo sapiens sapiens, que somos nosotros actualmente, ¿sí? Entonces vienen estos señores por allá y hacen esas manipulaciones, ¿sí? Pero eso le sirvió enormemente a la raza tolteca. ¿Por qué? Porque entonces comienza un desarrollo bastante interesante y precisamente de estos 100.000 años que yo les hablo a ustedes, donde floreció la más espléndida civilización, ya los toltecas de aquella época, los que éramos toltecas en aquel entonces, ya éramos Homo sapiens sapiens, ¿sí? Lo que pasa es que pues no quería mezclar eso de las esas, pero bueno, ya que hiciste la pregunta, ya, ahí te la contesto. ¿Listo, José Frankie? Bueno. Elenita, ¿qué ibas a preguntar? Se congeló otra vez. Aló. Justo ¿Me escuchas? cuando venía mi pregunta. Sí, adelante, dime. Sí, te escucho. Ok, ¿me ibas a preguntar Mira, algo? si hace miles de años había manipulación genética. Sí, yo, Elena Cárdenas. Sí, adelante, si hace sigue. miles de años había manipulación genética, ¿de qué nos extrañamos ahora, en esta época del 2021, donde hay también manipulación genética? No, acuérdate que todo se va, todos son ciclos y la historia se repite, ¿sí? Los esplendores, las decadencias, todo se va repitiendo No en una medida deberíamos cada vez más. no deberíamos de demostrar tanta, o sea, ¿cómo te dijera? Tanta impresión, si había manipulación genética desde esos miles de años anteriores, ¿de qué nos impresionamos ahora? No hay nada que impresionarse. Lo que pasa es que pues tampoco uno puede permitir, precisamente conociendo esas historias, que vengan a pisotear tus derechos, ¿no? O sea, la eterna lucha de la humanidad. Entonces, bueno, eso es Pero el eso choque es siempre. a nivel universal, no es una cosa que mantengamos nosotros, o sea, es una manipulación a nivel del universo. No es una cosa que nosotros manejemos, porque hay cosas que es imposible manejar nosotros. O sea, si en ese tiempo no se pudo manejar, tampoco ahora se va a poder manejar. O sea, por mucho que estemos años luz de esa época, no la podemos manejar tampoco. Entonces, no nos extrañemos que ahora haya manipulación genética, si en esos miles de años atrasados también teníamos manipulación genética. Entonces, ahora no nos extrañemos de todo lo que pasa, se está repitiendo la historia. Toda la vida es un ciclo, Listo. da vueltas, como tú dices.
Perfecto. Bueno, vamos a continuar. Listo. Eso ya es otro tema. Eso lo hablamos después. Bueno, sigamos con esto porque si no se me va el hilo de la historia, ¿no? Resulta que, entonces, 100.000 años atrás, surge este señor del rostro oscuro llamado Oduarpa. Este hombre era un ser verdaderamente maligno, tenía muchos poderes, manejaba muchas ritos oscuros, ¿sí? Tenía unos conocimientos bastante profundos de magia negra y él crea lo que se llama la cueva oscura de los misterios de Pan. Ustedes me imagino que si han alguna vez leído la mitología griega, en la mitología griega aparece el dios Pan, que es un ser con patas de cabra, o sea, es un demonio con patas de cabra, con cuerpo de hombre, pero patas de cabra, el torso de hombre, cuernos, todo esto. Bueno, este señor Oduarpa hace trato con los seres del inframundo. ¿Me escuchan? Me está diciendo que la conexión es inestable, pero bueno, vamos a ver. Y Oduarpa se alió con los habitantes del inframundo. Les estaba diciendo, miren, encontré este dibujo y es lo más parecido, porque les contaba, yo estuve en ese tiempo, en esas épocas. Yo fui guerrero, tuve que luchar contra seres como estos. Fue lo más parecido que encontré, demasiado parecidos. Yo creo que el artista que dibujó esto, al hombre le pasaron esa información. José Franqui, ¿qué quieres preguntar? Sí, quería comentarle acerca de la conexión que es inestable y se corta regularmente. Le recomendaría, si no es mucho pedir, de resetear su conexión de internet, si puede, si tiene un minuto. Gracias. ¿Cómo es la cuestión del reseteo? Sí, ¿Me recuerdas? esa inestabilidad se arregla reseteando la conexión. Puede hacerlo o reseteando la computadora, o si no, en la parte inferior derecha está la parte de la conexión. Usted simplemente desconecta y vuelve a conectar. Eso es lo que se llama reseteo. A ver. Aquí, infinitum, tan, tan. O sea, vamos a tener que pedir todos de nuevo a entrar. No, es simplemente la conexión del maestro. Nosotros quedamos aquí igual, porque el problema lo tienes el maestro, no nosotros. Corta. Sí, es eso. Sí. Déjeme O sea, ver. esperamos aquí tranquilos al maestro entonces. Sí, Espérenme a esperamos ver aquí. porque yo le doy aquí clic derecho, donde está lo de, me dice abrir configuración de red de internet. ¿Sí? Resetear, maestro. En la parte inferior ya, derecha hay acá. una, Desconectar, ya. Volver a conectar. al lado de donde aparece la conexión a internet. Usted le da clic allí y hay una opción que le da de desconectar. Listo. Ya, muchacho, ya lo hice. Ya lo hice, ya lo volví a reconectar. Ok, perfecto. Gracias. Vamos a ver. Bueno, sigamos. Entonces resulta que este Oduarpa salía con estos habitantes del inframundo, seres entre animales y humanos. Unos eran mitad animal, mitad humano, donde creó un ejército de criaturas horrendas. Estos seres devoraban, o sea, te tiraban y devoraban, te despedazaban con sus garras, ¿sí? De hecho, vencieron a Corona, a su general que se llamaba Marte, y o sea, nos vencieron a todos. Tuvimos que huimos, de tal manera que quedó la ciudad de oro, de las puestas de oro, quedó en manos de Oduarpa, se apoderó de la ciudad, pero no fue por mucho tiempo, porque aparece el Manú, el Vaivasvata Manú, con sus ejércitos, y destruyó
mató a estos seres, a muchos de estos seres, otros regresaron nuevamente allá al inframundo por cavernas, se metieron, y mató a Oduarpa. El Manu mató a Oduarpa, recuperando nuevamente la ciudad, ¿no? De las puertas de oro. Fueron épocas terribles, muy violentas, ¿sí? Hubo mucha masacre, mucha matanza. Pero bueno, esa es la historia. Y fíjense ustedes, dicen, el Manú es un ser de la jerarquía espiritual, es el Manú. ¿Cómo que el hombre guerreaba? ¿Sí? Fíjense, aquí les comento a ustedes que aún siendo grandes seres, maestros ascendidos y todo eso, toman forma, pero cuando toman forma, muchas veces tienen que hacer cosas que aparentemente para nosotros como simples humanos nos parece que eso no puede ser. O sea, que un Manú mate a otro ser viviente, dices tú, no puede ser posible, pero sí es posible. O sea, en esas épocas sí era posible, porque lo que se busca es precisamente el proceso de evolución, el progreso de la humanidad. Entonces, si en ese momento habían tomado Oduarpa y su horda de demonios, habían tomado la ciudad de las puertas de oro y estaban dándole a la brujería, a la magia negra con todo, pues obviamente según el plan divino todavía no podía destruirse la Atlántida y se necesitaba acabar con esos seres para continuar el proceso. Y así se hizo. Eso lo hizo el Manú, destruyó a estos seres, ¿sí? Mató a Oduarpa y sigue la humanidad atlante, su proceso de evolución, se sigue avanzando, se sigue progresando. Y les voy aquí a Araceli, adelante, ¿qué ibas a preguntar, hija? Maestro, una pregunta. ¿Podríamos comparar el grado de violencia, tal vez no en la misma forma, pero en esas épocas que se vivió, como lo estamos viviendo ahora, manipulación, violencia, que sentimos, pues nosotros que no nos recordamos de épocas pasadas, que la situación en el mundo es un caos? O sea, esa época, según lo que está contando, pues en otras circunstancias, pero era tan violenta como ahorita. Yo creo que era más violenta, Araceli, porque habían cosas muy interesantes que, por ejemplo, lo que pasa es que ahorita vamos a ver lo siguiente. De una vez pasamos a ese tema. Venga, les muestro. Bueno, lo que sucedía era que todavía los atlantes eran psíquicos y entonces podían manipular mucha energía astral y entonces materializaban seres terribles, monstruos, lo que llamamos monstruos, lo que aparecen en las mitologías, esos seres que piensan que son mitológicos, que no existieron, no, esos seres sí existieron, claro que sí existieron. Lo que pasa es que como estamos hablando de tiempos tan remotos, pues ya la memoria de la humanidad perdió eso. Pero si tú te vas a los registros akáshicos del planeta, te vas a encontrar con todo eso, ¿no? Entonces, después de que viene la recuperación, en el año 75.025 antes de Cristo, ocurre la tercera catástrofe de la Atlántida. ¿Sí? Se hunden las islas de Ruta y Daita. Solamente queda Poseidonis. Y parte de las, bueno, queda una parte, Poseidonis era una isla grande que iba hasta lo que es Noruega y hasta lo que es España, lo que son las Azores, Islandia. Esa era Poseidonis. Ahí hace 75.000 años, entonces en esa época viene esta catástrofe y la humanidad atlante queda en la mayor ruina y pobreza
y atraso que se pueden ustedes imaginar. Pasaron 5.000 años, pasaron, sí, casi 5.000 años. Bueno, la catástrofe vino entre los años 80.000 y el año 75 y el año 75.000. En ese lapso de tiempo, en el año 75.000, fue cuando yo vine nuevamente aquí a la Tierra y fue cuando traje el Aurum Fortunis. Porque resulta que la humanidad había entrado como en una época de oscurantismo total, de atraso, se perdieron todas las maravillas de la civilización atlante, se perdió, todo eso se perdió. Y prácticamente la humanidad atlante volvió a un estado casi que salvaje, muy primitivo. Entonces, fue cuando a mí me tocó venir en esa época, de allá desde Sirio, porque el Sanat Kumara, que pues era el logos planetario en ese entonces, el señor Sanat Kumara, él viajó a Sirio a solicitar ayuda, porque por ninguna forma se levantaban. O sea, sí habían reinos y algunos reinos, pero eran muy pobres, eran demasiado primitivos, por decirlo de alguna forma, y no se avanzaba. Entonces va el Sanat Kumara y solicita la ayuda en Sirio, y ahí es cuando yo estoy allá y está el maestro Surya y le propone una solución al Sanat Kumara para hacer que esta humanidad comenzara a avanzar rápidamente. Y esa solución es el Aurum Fortunis. Tenía otro nombre. En aquella época eso tenía otro nombre, ¿no? Es un nombre en sirio que ni siquiera lo puedo pronunciar ahorita. No tengo forma de poderlo pronunciar. No tengo las cuerdas vocales adaptadas para eso. Entonces es impronunciable. Pero tenía otro nombre. Y vengo yo aquí, nuevamente a la Tierra, a traer el Aurum Fortunis. Esa historia que yo estaba escribiendo, la famosa historia antigua, ¿te acuerdan de esos capítulos que empecé a escribir? Que comienzo a narrar esa historia. Después de eso viene una racha, después de que se instaura el Aurum Fortunis aquí en la Atlántida, viene una nueva racha de esplendor de la civilización atlante. ¿Sí? Y vamos a hablar un poquito de la civilización atlante, ¿sí? De esta magnífica civilización atlante. Los atlantes se caracterizan porque el gobierno era autocrático, o sea, eran reyes divinos, se consideraban reyes divinos a los gobernantes, a los emperadores, ¿sí? Porque los que gobernaban, o que se llamaban emperador blanco, pues eran generalmente servidores de la jerarquía espiritual. Eran adeptos de la jerarquía espiritual. Junto con estos reyes divinos o emperadores, estaban siempre los sacerdotes. Entonces, esa dupla del emperador y del sacerdote funcionaba muy bien en aquel entonces. Debo decirles que había un gran emperador, el emperador blanco, pero como la Atlántida era tan grande, habían reinos, habían naciones, y en cada nación había un rey, ¿sí? Que gobernaba una porción de tierra, un país, por decirlo como se diría hoy en día. Todos esos gobernantes hacían parte de la jerarquía espiritual, ¿sí? Por eso se les llamaban reyes divinos. Porque recuerden que como los atlantes todavía tenían esa visión interna, pictórica, entonces veían el alma, el brillo y el esplendor del alma de la gente. Entonces, obviamente, cuando veían el alma de los reyes y de los altos sacerdotes,
pues obviamente que eran los seres más avanzados, entonces los veían como seres divinos y los reverenciaban como prácticamente Se como va el Dios. audio. ¿Perdón? ¿No me están escuchando? Se corta, por lo menos a mí se me entrecorta el audio y se va a veces. Ah, bueno, pero a todos les pasa lo mismo. ¿Se les va el audio? Bueno, Sí, maestro. Sí, se No, escucha maestro. entrecortado. A pedir a los ángeles que nos ayuden a establecer la conexión. a ver, voy a volver a ver, algo otra Siga, vez, a ver. maestro, porque sí se entiende, se entrecorta por ratitos. Bueno, claro que cuando ya quede grabado, él queda perfectamente grabado, ¿no? No queda con esos cortes. ¿Sí? Es lo interesante de esto, que él graba de aquí de mi computador. Entonces, como mi computador no se corta, ya cuando quede el video grabado, queda completo, sin cortes. Entonces ya lo pueden escuchar. Bien, entonces, estos reyes estaban en la obligación en aquel entonces de que todos los ciudadanos atlantes tuvieran todo lo que necesitaban en sus vidas. ¿Sí? O sea, si de repente alguien aguantaba hambre, eso era una vergüenza para ese gobernante. ¿Sí? Porque no existía la pobreza entre los toltecas. Ojo, estoy hablando de los toltecas, que es distinto a las tribus tlavatlis y ramoajals que todavía habían. Los pueblos tlavatlis y ramoajals, que son la primera y segunda raza, ellos todavía existían en la Atlántida, obviamente, son razas atlantes, pero ellos eran separados. De hecho, los toltecas no los consideraban dentro de su sistema de gobierno, ¿sí? Hagan de cuenta que los toltecas eran los gringos de la época y los de los otros países pues eran los subdesarrollados, los tlavatlis y los ramoajals, eran los latinos de la época. Entonces, ellos sí en eso eran bastante clasistas, racistas, por decirlo de alguna manera. Araceli pregunta. Tienes tu micrófono ahora Maestro, sí. los toltecas que se refiere son los mismos toltecas de la cultura de México. Esos toltecas ya son una civilización muy degenerada, muy degenerada de lo que fue la gran civilización tolteca, o sea, nada que ver. Sí son descendientes de los toltecas, pero ya era un pueblo realmente en decadencia, sí, ya estaban de salida, por decirlo de alguna manera, cuando llegaron los aztecas, que son turanios del norte, y los eliminaron, los sacaron prácticamente. Entonces, les decía que ese gobierno se preocupaba porque toda la gente tuviera absolutamente todas las comodidades necesarias para vivir. En cuanto a las artes, se practicaba la música, pero no era una música muy refinada como la nuestra, por ejemplo, la música clásica o eso, no, era muy tosca. Los instrumentos eran muy toscos de los atlantes. O sea, era una música muy X. Podríamos decir, era tipo reggaetón. Muy X. ¿No? Bueno, en lo que sí tenían bastante desarrollo era en la escultura. Era el arte más altamente desarrollado dentro de los atlantes. Porque la pintura no era, como ellos todavía tenían una visión interna, pictórica, y una visión externa, entonces les gustaban los colores fuertes, sí. Sus casas estaban adornadas con colores muy fuertes, muy intensos, muy vivos, pero las pinturas eran muy rupestres, demasiado simples.
Entonces no fue una de sus artes, por decirlo de alguna manera, de alto desarrollo, no. Fue la escultura. De hecho, era una cosa que es muy simpática, era que la gente, los hombres, se mandaban a hacer esculturas de un material negro, parecía alabastro, yo no sé qué sería ese material, como tipo onix o qué sé yo, pero no era onix propiamente, porque hay unos metales muy distintos en Atlántida, de su figura. Y esa escultura de su figura la llevaban a los templos, ¿sí? Y allí las ponían para que fueran siempre beneficiadas por el dios Sol, que el Sol era el ¿qué? El dios que se adoraba. O sea, a Helios y a Vesta. A los padres Helios y Vesta. A ellos se les adoraba directamente en la Atlántida. La arquitectura era la ciencia más desarrollada y más ampliamente practicada. En eso fueron unos grandes constructores, los toltecas construyeron ciudades verdaderamente excepcionales. La ciudad de las Puertas de Oro, bueno, hubo muchas ciudades de las Puertas de Oro, fueron ciudades espléndidas, verdaderamente espléndidas, con todas las necesidades, el agua siempre venía de colinas, de ciertos mantos, y tenían sus sistemas de acueductos muy perfectos. En las ciudades habían fuentes donde se podía tomar el agua, eran fuentes, era agua pura, realmente en aquel entonces no se contaminaba nada. Entonces la higiene era algo muy común dentro de los atlantes, ¿sí? Se bañaban, ¿sí? Se bañaban, los atlantes se bañaban seguido, ¿sí? Quizás no todos los días, pero sí por lo menos unas 2 o 3 veces a la semana. Las casas de los atlantes eran muy grandes, o sea, las casas eran grandísimas, se creaba habían como cuatro módulos que conformaban la casa. Un módulo, por ejemplo, era la zona o sea, un módulo era como un cubículo, como un cubo, hecho con grandes rocas, pero muy talladas, y ahí era, por decir, la cocina y el área donde se comía, ¿no? En esa zona. Era un edificio, por decir así. Y ahí se comía, y ahí se cocinaba. Y se salía de ese edificio, se iba así como por un caminito y llegabas al otro módulo, y entonces ahí estaba el área, por ejemplo, de estancia, donde llegaban las visitas, donde se practicaban, por ejemplo, artes, así fuera la música o la escultura o algo. Entonces había ese módulo. Había otro módulo. Siempre en las casas de los atlantes había un módulo con una escalera en caracol y como una torre, como una tipo almena, donde había el templo, donde se oraba y se le daba reverencia al sol dios o al dios sol. Y el otro módulo donde estaban las habitaciones donde dormían, ¿sí? Los aposentos. Pero eran así, las casas generalmente eran separadas, no eran así todos como nuestras casas actuales, que todo está integrado y tenemos la cocina y tenemos el baño y tenemos, no, en ellos eso todo era como edificios separados dentro de una barda perimetral grande, y en el centro siempre había una fuente de agua, que esa fuente era la que servía para el agua que se necesitaba para todas las necesidades de la familia.
Esto eran las casas. Los templos, las calles eran amplias, ¿sí? Estaban hechas con piedra como de alabastro, eran muy lisas, y porque ellos tenían carros, no como los nuestros, pero sí tirados por unos animales gigantescos, tipo, como eran como bueno, no tan gigantescos, pero eran como el tamaño de un rinoceronte, pero parecidos más a los camellos, como entre las llamas y los camellos. De hecho, las llamas peruanas son descendientes de esos animales. Entonces, las calles eran amplias, ¿sí? Muy limpias, muy limpio era. Habían los edificios públicos, ¿sí? Donde estaban los regentes, los que gobernaban. Estaban los templos. Los templos, así como los ven ahí en la figurita de tipo pirámides, era muy común, así se construían los templos, ¿sí? De tal manera que la gente iba a orar y arriba estaban los sacerdotes haciendo las ofrendas al sol. Hay que tener en presente que no se practicaba en aquella época ni el canibalismo entre los toltecas, no había canibalismo, ni habían sacrificios de sangre, ni nada de eso en sus ceremoniales religiosos, ¿sí? Era una civilización bastante refinada. ¿Mm? El oro, la plata y el auricalco. El auricalco eran los metales más valiosos y usados. El auricalco es un metal que ese no existe hoy en día, sino era un metal que era una combinación como entre oro y cobre, más o menos, y otro componente, el estaño y bueno, no me acuerdo el otro, pero se daba natural y los traían. Había minas de auricalco. Era el segundo metal más preciado después del oro. Era el oro, el auricalco y la plata. Las casas, por ejemplo, se les ponían paredes, o sea, se les hacían como aplicaciones de auricalco. Los templos también en oro, plata, piedras preciosas, ¿sí? Había muchas piedras preciosas. O sea, había mucho lujo. Realmente era muy lujoso. Y las clases sociales, porque sí habían clases sociales, las clases sociales altas y las clases sociales medias, pues eran las que tenían mayor acceso a ese lujo. Las clases bajas, más que todo la conformaban, eran esclavos, prisioneros de guerra, de otras tribus o de otras razas, bien sea tlavatlis, ramoajas, y cantidad de subrazas que surgieron por ahí, eran los que conformaban la clase baja. Sin embargo, los toltecas no permitían que la gente aguantara hambre, ni estuviera desnuda. Habían unos gusanos como los de seda, pero más grandes, en aquel entonces, muchísimo más grandes, que daban un hilo un poquito más grueso que el hilo que dan los gusanos de seda actualmente. Pero había una curiosidad. Dependiendo de la zona, el color del hilo del gusano era diferente. O sea, había unos gusanos que eran color como rosa y el hilo que daban era un hilo como rosado. Habían unos verdes y daban un hilo color verde. Habían unos amarillos y daban un hilo color amarillo. O sea, había muchas variedades de esos gusanos y los cultivaban. Ellos cultivaban, tenían sus cultivos de gusanos y de ahí sacaban las fibras para sus túnicas, sus vestidos. Entonces, pero también había el algodón. Las clases más populares utilizaban el algodón. Las túnicas eran de algodón. Y también había lo que se llama el yute. El yute, que en la península de Yucatán fue muy famosa por el famoso yute, que es como una fibra que sacaban de una mata ¿de qué? ¿Cómo es que le llaman estas matas? Donde sacan también el mezcal y todo esto, tipo magueyes. El yute es como una especie de maguey.
y de ahí sacaban también la fibra. Entonces las clases más bajas, su ropa la hacían con esas fibras. Y las clases medias y altas utilizaban las fibras de los gusanos, ¿sí? Para su vestimenta. ¿Mm? Muy bien. El idioma era el tolteca. Ese idioma fue un idioma muy extendido por todo el imperio, se hablaba el tolteca. Claro, habían regiones donde los ramoajals hablaban su idioma, el ramoajal, y los tlavatlis hablaban su idioma tlavatli. Pero el idioma universal en la Atlántida era el tolteca. ¿Sí? Era el idioma universal, el tolteca. Aún hoy en día, ciertas tribus indígenas del Perú y aquí de México tienen algunas palabras provenientes del tolteca, ¿sí? No sé cuáles son exactamente, por eso ya lo sabe un lingüista y un antropólogo, y saben, pero sí, aún hoy en día todavía hay vestigios del idioma tolteca. Muy bien. La educación era obligatoria. Todos los niños tenían que ir a la escuela. Todos aprendían a leer y a escribir. En las clases bajas no era obligatorio aprender a leer y a escribir. ¿Por qué? Porque a las clases bajas los niños se les enseñaban artes manuales, ¿sí? A tejer, a cultivar, a pescar, a cazar, a tallar piedras para la arquitectura, ¿sí? En fin, entonces se suponía que no tenían necesidad de aprender a leer y a escribir. Se les enseñaba, dentro de lo que aprendían los atlantes, aprendían sobre agricultura. Y aquí es una época bien interesante porque muchos de los alimentos, de los frutos que hoy conocemos, fueron experimentos que hicieron los toltecas, los atlantes, en esa época. Por ejemplo, el plátano o banano, que llaman, surgió de un melón muy seco que había en aquel entonces, un melón muy seco, que era un melón que no tenía jugo casi, y combinaron eso con unas plantas de ¿qué? Como un maíz, una especie de maíz o algo. Bueno, total, el cuento es que de ahí surgió el plátano que hoy en día conocemos, ¿sí? La avena, ¿sí? Fueron de diferentes tipos de trigo que fueron mezclando y surge la avena, el centeno, todas esas cereales que hoy consumimos y conocemos, muchos de ellos fueron desarrollados en esa época. De hecho, el maíz es una mutación que hicieron, no una mutación, ¿cómo se le llama eso? Una mezcla de diferentes pastos, ¿sí? Del zacate, del pasto. Y de eso surgió el maíz. Finalmente produjeron el maíz. Entonces, hacían muchos experimentos con productos para mejorarlos. Muchas frutas salieron nuevas de esos experimentos. Y lo que pasaba con los atlantes, y esto es bien interesante, es que ellos, como tenían la visión interna, podían ver muchas cosas internas que hoy en día nosotros no podemos ver. Entonces podían ver ciertas fuerzas y manipular esas fuerzas de elementales, ¿sí? Por ejemplo, el reino elemental y todo eso. Entonces, como ellos tenían eso, desarrollaban ese psiquismo, les permitía poder hacer muchas cosas que hoy en día es imposible hacerlo para nosotros. La pesca, la caza, la alquímica, la transmutación alquímica fue algo que practicaron mucho y surgieron muchos metales y materiales raros que hoy en día no existen.
muy livianos. Desarrollaron sus poderes psíquicos. Los poderes psíquicos los fueron controlando cada vez más y desarrollaron el famoso poder personal que se le llama el Bril. De hecho, alguna vez en una película escuché eso, en una película de guerra de los nazis que Hitler estaba buscando el Bril, algo así en una película, no me acuerdo qué película era, y me llamó mucho la atención cuando dijeron el Bril, ¿no? Porque el Bril era la fuerza interna que tenía cada persona y con la cual podía hacer muchas cosas. De hecho, esa fuerza, con ellos construyeron naves, máquinas voladoras y marítimas, que las impulsaban con esa fuerza, que era la fuerza de voluntad del individuo. No existían los aviones como hoy en día. Hay una confusión, la gente tiene la idea de que en ese tiempo era más avanzada la tecnología que hoy en día, pero esto no es cierto, no es así. Lo que pasa es que ellos lo que tuvieron a su favor es que como tenían esa visión psíquica, podían manipular ciertas fuerzas que hoy en día nosotros no podemos manipular. Una de esas fuerzas era la fuerza de la gravedad. Ellos aprendieron a manipular la fuerza de la gravedad. Entonces los aparatos, las máquinas voladoras que ellos hacían, que eran, o sea, rústicas a comparación de lo que son los aviones hoy en día, podían neutralizar la gravedad y elevar la máquina. Al principio con su Bril, con su fuerza interior. Después lograron desarrollar una tecnología donde pudieron manipular la fuerza y ya meterla dentro de un tipo de batería, por decirlo de alguna manera. Y con esa batería pues ya podían hacer volar el aparato sin necesidad de que el individuo tuviera que estar haciendo ahí el esfuerzo para que volara el aparatito. Esos aparatos voladores alcanzaban una altura máxima de 300 metros, 350 metros, porque ya más arriba el aire era muy enrarecido, entonces no se podía sostener, no había forma de sustentarse esa máquina. Entonces lo más alto que se elevaban era unos 300 metros, 300, 350 metros, y lo máximo que avanzaban era como a unos 160 kilómetros por hora. A lo que yo ando de México a Querétaro por la autopista, en el carro, 160, o sea, pues en un vehículo puede ser algo, pero en un aparato volador pues no es mucho. Pero era lo que alcanzaba. De igual manera lo hacían con aparatos marítimos, con barcos, naves marítimas, también las movían con este tipo de energía, ¿sí? Esa era la energía que ellos utilizaban. Y esa energía también les servía para crear un tipo de luz artificial, ¿sí? No era la misma luz que nosotros creamos, sino que habían desarrollado un tipo de, como un vidrio, pero no era vidrio como tal, sino haga de cuenta como el ámbar. Ustedes conocen el ámbar. Un ámbar, pero muy clarito, y entonces a ese ámbar le conectaban esa energía que habían logrado condensar en un aparatico, y ese ámbar se iluminaba, que iluminaba bastante. Y con eso se iluminaban las casas, ¿sí? Con esos ámbares se iluminaban las casas, los cubículos de las casas, ¿no? Entonces tuvieron eso, la cuestión de la luz. Bueno, en cuanto a las relaciones interpersonales, se practicaba la poligamia, ¿sí? Era aceptada. En los toltecas se permitían dos esposas, era lo que se le permitía a un hombre. Y también en algunos países, en algunos reinos, se podía lo contrario. Una mujer podía tener dos esposos. Algo curioso es que en la época de la Atlántida la mujer tenía exactamente los mismos derechos que el hombre, y las mujeres también podían gobernar, ser reinas, o sea, como gobernar una nación, o ser emperatrices,
se dieron emperatrices, o sea, el sexo no era una condición por la cual no se pudiera hacer alguna actividad. Dentro de los atlantes era perfectamente aceptado que una mujer, si estaba capacitada, podía hacer exactamente lo mismo que hacía un hombre. ¿Mm? Entonces, se practicaba la poligamia. Adelante, Elenita. Pero eso no se aceptaba en Mu, solamente en los atlantes. Lo que pasaba, Elenita, es que dependía en la época, en la Lemuria que fuera, ¿sí? Porque lo que ocurría era que como habían catástrofes continuamente, o sea, habían catástrofes donde moría muchísima población, entonces quedaba prácticamente despoblado una nación, un reino, ¿no? O las tierras, y entonces había necesidad de poblar nuevamente esas tierras, y entonces pasó como algo similar a lo que pasó al Paraguay. ¿Ustedes se acuerdan en la guerra de las tres qué? De alianza de los tres contra Paraguay, que fue Argentina, Uruguay y Brasil contra Paraguay, que prácticamente casi que desaparecieron a toda la población masculina del Paraguay. Y después de esa guerra se permitió en Paraguay la poligamia. Era algo aceptado porque pues no había muchos hombres, y entonces para poder repoblar nuevamente el país hubo necesidad de la poligamia. Y eso siempre ha ocurrido, a través de la historia siempre ha ocurrido Sí, eso. sí, eso Porque lo como entiendo, pero generalmente los que más mueren Lemuria, son los hombres en guerras y todo eso, más que las mujeres, por eso siempre hay una menor población de hombres. sí lo Adelante. sé, pero en la época de Lemuria eso no se permitía la poligamia. En algunos tiempos, en algunos periodos no, porque había suficiente población y no tenía una justificación como tal. Exacto. Pero en los últimos tiempos de la Lemuria, sí hubo yo me acuerdo, hubo en algunos lugares donde sí era permitida la poligamia, ¿sí? Yo no Precisamente por recuerdo eso. despoblación, Yo no, eso, no recuerdo eso. ¿sí? Entonces sí hubo. Tengo memoria selectiva, parece. No, es que lo que pasa, Elenita, es que, por ejemplo, como uno le es completamente difícil abarcar todo lo que ocurría, por ejemplo, en la Atlántida, en todos los reinos, pues es imposible uno tener conocimiento absolutamente de todo. Aquí yo, por ejemplo, estoy hablando son unas generalidades, ¿no? O sea, en términos generales, pero había Claro, por muchas eso cosas muy yo también te particulares, digo ¿no? en general. Yo no me recuerdo en Mu que haya habido poligamia. Era ¿Mm? solamente una persona por un hombre. No Sí, había no, pero poligamia entre sí mujer hubo en y algunos hombre. momentos, sí hubo. Sí, yo sí recuerdo que sí hubo. Yo no lo No, recuerdo. no era lo común, pero sí hubo, ¿sí? Pero dentro de los atlantes sí fue muy común la poligamia. Por lo mismo, porque Entre los como hubo tantos atlantes, no los desastres, lemurianos. no los lemurianos. Los atlantes sí fue muy común, por lo que hubo muchos desastres. Entre los Entonces, atlantes sí, los lemurianos no. se daba la poligamia, ¿no? Por eso se produjo esa guerra de egos entre los dos continentes. Así es. Exacto. Los atlantes se alimentaban con carne, verduras, frutas, ¿sí? Eh, de tal manera que pues Eran había más comida puros. para todos, lo Era que más puro los lemurianos eran más puros que los atlantes. más o menos, sí, no tan ¿Sí? puro, porque lo que pasa es que eran unas razas mucho más atrasadas, entonces estaban en un proceso de formación, y aquí como se estaba, en la civilización atlante se estaba construyendo el cerebro, ya lo que es el cerebro actual. El cerebro necesita de proteína, o sea, el cerebro se construyó fue cuando se comenzó a consumir carne de animal, y obviamente los atlantes, pues ellos consumieron carne, sí, bastante carne, porque pues fue parte del proceso de la construcción del cerebro, por las proteínas que genera la carne y que le permiten la construcción al cerebro. Sin embargo, las clases altas eran vegetarianas, en algunas épocas fueron vegetarianas, ¿sí? Muy pocos se alimentaban con carne, pero el pueblo en general sí se consumía carne. Para terminar esto, el sistema económico era comunal. Significaba que
cuando se producía algo, por ejemplo, se sembraba, una décima parte se le entregaba al emperador y al rey, a los granaderos del rey o del emperador. El resto se repartía por partes iguales entre los clanes y las familias, de tal manera de que todo el mundo tuviera lo mismo, obviamente dependiendo de la cantidad de personas, ¿no? O sea, proporcionalmente. Así Sí, era pero la yo no agricultura. tengo recuerdos que en Lemuria estuviera permitido eso que tú dices, la poligamia. No, no existía en la época que por lo menos yo me recuerdo. Ok, listo, bien. Entonces, sigamos. Entonces, en la economía comunal, entonces se buscaba era que todas las personas tuvieran acceso a todas las necesidades cubiertas y en base también a su clase social, pues también recibían un poco más. Pero nunca hubo gente aguantando hambre ni en pobreza extrema. Eso sí nunca ocurrió dentro de la civilización tolteca, dentro de las razas toltecas. ¿Mm? Bueno, mi gente, vamos a dejarlo aquí, 9:05. Entonces, el próximo martes continuamos con lo que falta de las otras razas atlantes. Y yo hoy quería hablarles un poco acerca de esta, que es que era muy especial. La tolteca fue la más importante de las razas atlantes, ¿no? Fue la más importante, fue la que llevó al esplendor la civilización atlante. Bien, mi gente. Javier, pero ¿puedes hablar más de la civilización lemuriana también? Ya hablé de ella, ya hablé de los lemurianos en los videos pasados, mamita. Ya vamos en los atlantes, No, entonces ya no me puedo regresar. perdón, no Pero estuve. bueno, listo, mi vida. Tienes que ver los videos anteriores. Bueno, mi gente linda, les Sí, los deseo voy una a ver. feliz noche a todos, que Un beso descansen. también, una buena noche. Buenas noches, maestro. Nos vemos el martes, Dios mediante. La gente, acuérdense que tengo el seminario de vidas pasadas para el 5 de diciembre. Si saben que hay alguien que le interese, coméntenle. Va a ser virtual, por si de repente hay alguien por ahí que le interese. ¿Listo? Chao, mi gente Feliz linda. Una día. feliz noche para todos. Bonito Buenas fin de noches. semana. Igual Hasta para luego. ustedes. Gracias. Abrazos.